Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. ¿Quieres saber cómo agradecer al Señor lo que ha hecho por ti? Con amor. No hay otro camino. Amor con amor se paga. Pero la certeza del cariño, dice San José María, la da el sacrificio. De modo que ánimo, niégate y toma su cruz. Entonces estarás seguro de devolverle amor por amor. Amor con amor se paga. Lo que hace el amor. Tengo unos amigos, es matrimonio, a que no sabes qué le regala él a ella el día de su cumpleaños. No flores, bueno, tal vez sí, pero lo más ilusionante no son ni las flores, ni los chocolates, ni una bolsa, ni... No, 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 no. Camisetas de Messi, la biografía de Messi, cualquier cosa de Messi es la máxima ilusión para ella. Hombre, se necesita estar muy enamorado para saber y para dar ese tipo de regalos y no decir que poco romántico. Pero bueno, el cariño busca hacer alegría, dar la alegría más grande a la persona a la que se quiere, como sea. Crack nació en una familia comunista. A los 16 se hizo pentecostal. Luego pasó a ser ortodoxo. Luego dejó de practicar la fe y empezó a vivir con adicciones. Solo le hizo una petición a Dios: no dejes que me vaya al infierno. Cuando tenía 23 años se fue a África. Ahí un día casi muere de sobredosis. Siendo inocente lo condenaron a 30 años por tentativa de asesinato. Quiso confesarse. Solo podía ir un sacerdote católico y fue a la cárcel. Esa fue su única mano amiga en todo ese tiempo. Y después de un larguísimo infierno, para él eso fue el cielo. Después le ofrecieron un indulto por hablar. Habló y tuvo que huir de vuelta a su país, Serbia. Cuando llegó descubrió que su papá y su abuela tenían cáncer. Dice Crack: yo necesitaba transmitir el cielo que tenía dentro de mí. Logré que mi abuela se confesara antes de morir y después de mucho cariño y oración mi papá se bautizó. Crack a sus 40 años confiesa: mi futuro es de Dios, haré lo que Él quiera. San Pablo, Saulo. Saulo no se drogaba, pero sí era asesino. Cuando se encontró con Cristo, contigo, Señor, descubrió que valía la pena arriesgarlo todo por darlo a conocer en el mundo entero. Y hoy lo vemos navegar por el mar Egeo para llegar a Atenas. Atenas, los romanos que querían influir estudiaban en Atenas: Cicerón, Ovidio, Virgilio, Julio César, Antonio, Pompeyo, Horacio. Pablo estuvo solo mucho tiempo en Atenas. Bueno, mucho no sé, pero bastante tiempo en Atenas estuvo solo. Y caminó. Tenía que conocer a los atenienses. Y se le apachurraba el alma al ver la ciudad llena de templos, grandes templos, pero llenas de ídolos. Él deseaba hablar de Jesús. Y fue a las sinagogas, buscó gente, habló con filósofos y nada parecía salirle bien. Unos decían: ¿qué querrá decir este charlatán? Charlatán, tuve que buscar en el diccionario. Charlatán es quien habla demasiado, cosas sin importancia. Y otros decían: predica dioses extranjeros, dioses extraños. Y entonces los filósofos que lo escuchaban decidieron llevarlo al Areópago. Areópago era el gran senado de Atenas. Era un colegio de nobles con autoridad que resolvía asuntos de religión, moral, culto, enseñanza.
Entonces, claro, se iba a presentar así, ahí, y se preparó. Y un día, mientras caminaba por Atenas, vio un templo con un altar que decía, al Dios desconocido. Y por supuesto que Pablo se emocionó. Ya sé cómo empezar mi discurso. Atenienses, en todo veo que son los más religiosos, porque al pasar y ver sus sagrados monumentos, encontré un altar al Dios desconocido. Un profesor de oratoria le pondría 10 por su modo de empezar. Entonces, explicó que ese Dios creó el mundo y que los creó a ellos, que antes vivían en la ignorancia, y ahora vendría a juzgarlos. Y los juzgaría un hombre que resucitó de entre los muertos. Uf, ahí se desató el caos. Cuando oyeron los atenienses del Areópago lo de la resurrección de los muertos, unos de la risa no podían hablar, y otros, indignados, dijeron, te escucharemos otro día. Pablo se fue agüitadísimo. Piénsalo. Su primer gran presentación en Atenas, y se ríen de él y del Señor sobre todo. Fracasé, Jesús. Se burlaron de ti, maestro. Perdóname. Eso que le pasó a Pablo nos podría pasar a nosotros cuando queremos dar testimonio de nuestra fe, de ti, Jesús. Te voy a preguntar una cosa. ¿Tú te atreves a dar testimonio de tu fe? Un equipo de cierta televisora de un país de mayoría católica fue recibido en El Cairo por el director de la televisión egipcia. Al despedirse les regaló un Corán, lo besó y dijo, que Alá los proteja. Uno de los católicos decía, es que lo hizo con toda naturalidad y respeto, me conmoví. Yo cuando oí esta historia pensaba, ¿nos imaginamos a empresarios políticos, famosos mexicanos, católicos mexicanos, estos personajes que católicos, regalando Biblias? Tú regalas alguna Biblia, y fuera de la primera comunión, así como los musulmanes regalan el Corán, ¿tú te atreverías a regalar una Biblia? Tal vez nos encontraríamos 1000 razones para no hacerlo. No, ¿y qué van a pensar? ¿Y si son ateos? A lo mejor se ríen de mi regalo. Ok, dar testimonio de la fe no es regalar Biblias, estoy de acuerdo. Pero dar testimonio de la fe es no dar sobornos, ir a misa los domingos, incluso cuando estás de viaje, decir siempre la verdad, ser amable con los demás. A ti y a mí, tú, Señor, nos has cambiado la vida. Nos has cambiado la vida y queremos dar testimonio de ti. Pero, ¿y si fracasamos en el intento? Y te voy a hacer una pregunta, ¿qué es fracasar? Fracasar es no hacer la voluntad de Dios. De lo demás se encarga el Señor. Cuando iba Pablo a su casa, se dio cuenta que lo seguían. Dionisio, miembro del Areópago, Dámaris y pocos más. Magnífico. Aunque sean poquitos, qué bueno. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Por qué ellos sí y otros no? ¿Cuál es el secreto de la conversión? 2 palabras. La gracia, que cambió a Saulo en Pablo, a Crac y a su familia. Pero la gracia actúa despacito. Lo dijo Jesús a sus apóstoles. Tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden entender. ¿Cómo? Si vivieron 3 años con Él. ¿Qué necesitaban Jesús para entender? Un cambio de mentalidad y un cambio de corazón. Lo dice el Señor. Cuando venga el Espíritu de la verdad, entonces sí. Necesitaban al Espíritu Santo. Claro. Claro. ¿Te acuerdas de Pedro el cobarde? El día de Pentecostés, Pedro fue otro radicalmente. Se puso a hablar valientemente con la autoridad de quien vive lo que dice. Lo tenía dentro. Y así nosotros, Señor, necesitamos llevarte en el alma y para eso necesitamos al Espíritu Santo.
¿Y cuándo vino el Espíritu Santo sobre Pedro y los demás? Pues cuando estaban en oración. ¿Y a que no sabes con quién estaban en oración? Sí, con María, la madre de Jesús. María, nuestra madre, rezaba con sus hijos enseñándoles a decir, hágase en mí según tu palabra. Madre mía, nosotros también queremos rezar junto a ti. Enséñanos a decir, hágase en mí según tu palabra. Y cuando estaban rezando con ella, entonces, ¡boom! El Espíritu Santo. Y a mí me encanta cómo lo explica San Bernardo. Decía, el Espíritu Santo encontró llena de gracia a María y la hizo desbordar para nosotros. O sea que conviene que tú y yo nos peguemos a la Virgen a rezar. Tú y yo, la Iglesia, vive del Espíritu Santo. Sin Él nos quedaríamos sin fuerzas, como un velero sin viento. Decía en el entonces, no, fue el Papa Benedicto XVI en el año 2010, no hay iglesia sin Pentecostés. Y luego añadía, no hay Pentecostés sin María. Jesús, te queremos agradecer todo el bien que nos has hecho. Y te puede decir, pues anúnciame sin miedo. Queremos que nuestro anuncio transforme los corazones de los demás. Entonces necesitamos la gracia. Y para la gracia necesitamos al Espíritu Santo. ¿Queremos al Espíritu Santo? Vamos a rezar con la Virgen. Un día, San Juan Pablo II habló de la posibilidad de encontrarse con el patriarca Alexis de Moscú en Hungría. El vocero de la Santa Sede, Joaquín Navarro Valls, le dijo que después de eso iba a ser más fácil una visita a Moscú. ¡Qué emocionante! San Juan Pablo II le respondió, no creo que sea posible. Más bien, no creo, pero todo es posible, porque es la Virgen quien lo prepara todo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.